Hola, yo soy Lorena Camacho, estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación en el espacio Psicogénesis y Aprendizaje Significativo. Eh, a continuación realizaré la presentación el área de Psicología y Pedagogía desde la postura de Jean Piaget. Entonces, Jean Piaget fue un pionero en la psicología del desarrollo infantil. Su trabajo tiene gran influencia eh, en todo el ámbito de la pedagogía moderna, porque es conocido desde un enfoque del constructivismo. Creó una obra sobre psicología y pedagogía y plantea que el niño, al interactuar con su entorno, construye una experiencia a través de esta interacción y es el fomento del proceso del conocimiento. Entonces se realizó la lectura de los capítulos 2 y el décimo de la obra de Psicología y Pedagogía de Piaget y se contempla cómo él propone una nueva relación entre esta psicología y la educación y que no se trata básicamente de enseñar contenidos, sino de formar algunas estructuras cognitivas que posibiliten un pensamiento autónomo y lógico. Esta propuesta implica una transformación de la manera tanto como se enseña, el rol del maestro y la naturaleza del aprendizaje. Entonces, en el capítulo 2 se habla del método clínico y la epistemología genética. Entonces, Piaget desarrolló este enfoque metodológico llamado método clínico, que consiste en realizar algunas entrevistas flexibles a niños para explorar cómo piensan, cómo razonan y a diferencia de los test tradicionales que solo miden unos resultados, este método busca entender este proceso de cómo funciona el pensamiento infantil. Esto permitió identificar algunos errores en ciertas edades, los cuales no solo falló en no son fallas en las manifestaciones del desarrollo cognitivo. El constructivismo que plantea Jean Piaget se construye activamente en donde el niño es un sujeto epistemológico que organiza su experiencia a partir de sus esquemas mentales. El aprendizaje es un proceso dinámico de adaptación hacia el medio en donde hay dos procesos claves. Uno es la asimilación y es cómo se incorporan esas nuevas experiencias en estructuras que ya existen y otro es la acomodación, que es donde el niño modifica esos esquemas para adaptarse a sus nuevas experiencias. El equilibrio constante entre asimilación y acomodación se llama equilibración y es el motor del desarrollo cognitivo según Jean Piaget. Eh, aquí presento las etapas de este desarrollo cognitivo según Piaget, que está en la primera etapa sensoriomotriz, que va desde los 2 hasta los 0 años y se describe como el conocimiento a través de los sentidos y de las acciones y sus características son el desarrollo del concepto de permanencia del objeto. Entonces, es como los niños a través de los objetos que contienen, que tienen en su cotidianidad, van adquiriendo el aprendizaje. La etapa preoperacional, que va de los 2 a los 7 años, se escribe como un pensamiento simbólico y ecocéntrico y se caracteriza por la dificultad para conservar cantidades y comprender la perspectiva del otro. La etapa de operaciones concretas que va desde los 7 a los 11 años y lo describe como un pensamiento lógico que se aplica a situaciones concretas y se caracteriza por la capacidad para conservar, clasificar y realizar una seriación. Y la última etapa, la etapa de operaciones formales, que va desde los 11 años en adelante y la describe como la capacidad para pensar abstractamente y razonar de manera deductiva. Se caracteriza por formulación de hipótesis y un razonamiento deductivo. En el capítulo 2 seguimos hablando de este método clínico y la epistemología genética. Entonces, cuando hablamos de la epistemología genética, se expresa como una disciplina que estudia el origen, es decir, la génesis y la evolución del conocimiento. No se trata solo de una psicología infantil, sino de entender cómo se construyen las estructuras desde el conocimiento de los niveles más simples, desde las acciones sensoriales y motoras hasta las más complejas como el pensamiento científico. Esta perspectiva integra biología, lógica, psicología y filosofía. Las implicaciones a nivel educativo están que enseñar no solo imponer un conocimiento, sino ofrecer algunas experiencias que permitan la construcción interna. No es, nece es necesario
adaptar contenidos y estrategias a la etapa del estudiante. Y el error debe ser interpretado como una etapa de aprendizaje y no como una falla. En el capítulo 10 se presenta la psicología y pedagogía y se subdivide como en cinco temas principales. Está la crítica a la educación tradicional, en donde Jean Piaget critica todos los métodos tradicionales que se basen en la memorización y en la autoridad, y sostiene que estos métodos obstaculizan este desarrollo de ese pensamiento lógico y autónomo, y que la escuela tradicional a veces se basa en la transmisión unidireccional del saber sin considerar los procesos individuales del estudiante. Habla de la pedagogía activa. La pedagogía debe centrarse en el niño como el propio constructor de su aprendizaje. Implica proponer actividades significativas, fomentar el descubrimiento y exploración y valorar este trabajo cooperativo y el diálogo. Una pedagogía, el diálogo en una pedagogía activa. El rol del maestro para Jean Piaget debe ser una guía, propone situaciones desafiantes que estimulen la curiosidad, que favorezcan la autoevaluación, respetando el ritmo individual del sujeto, y que el docente no solo debe transmitir contenido cerrado, sino que acompañe el proceso de construcción del conocimiento. El otro subtema es el error como parte del aprendizaje, que Piaget valora este error como una evidencia hacia un pensamiento activo, que los errores permiten que el docente comprenda el estadio cognitivo del estudiante y que asimismo pues pueda ofrecer oportunidades para esa reorganización conceptual de la que se habló. Y rechaza la idea de que corregir no sea una respuesta correcta, sino que propone analizar cómo el niño llega a esa conclusión final. Las implicaciones educativas, entonces, que requieren un cambio de currículo que sea más flexible, centrado en procesos, que la evaluación debe enfocarse a la comprensión y no solo a los resultados, y que la enseñanza debe basarse en actividades prácticas, interactivas y colaborativas. La evolución histórica de la teoría de Piaget la empezamos con la primera etapa, 1920 a 1930, donde tuvo un enfoque biológico epistemológico, y los aportes clave fueron la adaptación, los esquemas y la observación infantil. De 1930 a 1950 se planteó la psicología del desarrollo, en donde se dan las etapas cognitivas y la lógica del pensamiento. De 1950 a 1970 se plantea la epistemología genética, que es el origen del conocimiento y el equilibrio del que ya les hablé. De 1970 a 1980 es una aplicación educativa en donde la pedagogía activa critica a la escuela tradicional. Y el post 1980 es como el legado que deja pues todo su abordaje histórico, y ya están las teorías neopiagentanas sobre una educación constructivista. Como conclusiones, se propone que Piaget tuvo una visión muy activa del aprendizaje, y que el conocimiento no se construye y no se recibe. La enseñanza debe considerar las etapas de este desarrollo, proponiendo experiencias adecuadas de acuerdo al nivel del estudiante, donde los maestros debemos ser mediadores y facilitadores del aprendizaje y no solo transmisores de la información. El error debe verse como una herramienta diagnóstica que permita acceder a todos los procesos del estudiante. Y las ideas de Piaget siguen siendo fundamentales para pensar en una educación centrada en el estudiante, en su autonomía, en su pensamiento crítico y en un desarrollo lógico. Aunque su modelo ha sido ampliado por otros autores, su enfoque sigue orientado a las prácticas pedagógicas que valoran el aprendizaje significativo y el desarrollo integral. Desde mi postura como docente de educación física, Piaget ha sido una persona súper relevante en mi práctica, tanto profesional como formativa, y es que los niños aprenden a través del juego, no solo los niños, también los jóvenes, los adolescentes, los adultos. eh, Tienen este proceso en que no se ve solo un resultado final, sino el cómo llegaron a lograr estos aprendizajes. Yo soy docente de educación física, y pues en mi área se aprende con el cuerpo. Entonces, todo este pensamiento constructivista pues es uno de los pilares fundamentales en mi práctica como docente.
Muchas gracias y esta es la referencia.